que ver con lo que hemos estado viendo hasta ahora con relación a las frases sintácticas, solamente que vamos a darle otro nombre, porque vimos el análisis, pero todavía nos falta determinar cuáles serían, digámoslo así, los niveles superiores de la estructura sintáctica de la oración. Entonces, justamente lo que vamos a revisar hoy es eso. Esperen un momento. Pues van a disculpar el ruido porque como no estoy en mi casa, tienen la televisión prendida y no la puedo apagar ahora sí. Entonces, perdón. Vamos a comenzar entonces con esto de las análisis de constituyentes. Con nuestra frase, ya saben, la educación es nuestro medio para actuar en favor de las grandes causas del país, para realizarnos como personas y como comunidad universitaria, para identificarnos con la sociedad y trabajar en su beneficio. Y vamos a trabajar con análisis de constituyentes. Les digo, el análisis de constituyentes en realidad es no sé si decir que una derivación del análisis de frases, pero se relacionan mucho, porque en realidad solamente es darle un nombre diferente a una frase sintáctica mayor o jerárquicamente superior, vamos a decirlo así, a frases sintácticas que son relativamente menores o que dependen de los núcleos de esas frases sintácticas mayores. Entonces, en realidad vamos a seguir un poco en la misma tónica, solo que le vamos a dar otro nombre a esta unidad jerárquicamente superior. El objetivo que el alumno logre identificar los constituyentes de la oración para, a partir de ello, poder analizar y comprender la estructura jerárquica de la unidad máxima de la sintaxis oracional, que en este caso, pues como ya hemos discutido, sería la oración, ¿no? El nivel máximo de la sintaxis oracional es evidentemente la oración. Entonces, también como ya lo hemos visto hasta ahora, la oración está compuesta por frases jerárquicamente inferiores, que además a su vez también están compuestas por frases jerárquicamente inferiores. Y ya lo hemos discutido, ¿no? La estructura de la oración la podríamos entender como una estructura de muñecas rusas, en donde tenemos una estructura superior que sería la oración, supongamos que a lo mejor esta es nuestra oración, y dentro de ella, evidentemente vamos a tener un núcleo que sería el verbo, porque hemos dicho que la oración sería igual a frase verbal. Entonces tendríamos un núcleo que sería el verbo, y dentro de esa oración además tendríamos frases sintácticas. Frases sintácticas de nivel inferior, aquí podemos ponerle frase sintáctica 1. Y aquí a lo mejor podríamos tener a lo mejor otra, ¿no? Frase sintáctica 2. Y a su vez también vimos que dentro de esos mismos niveles, vamos a ponerlo en otro color, pues podemos encontrar también constituyentes menores, ¿no? O frases sintácticas menores a esas frases sintácticas mayores que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, dentro de la oración tenemos unidades sintácticamente menores que componen esa estructura superior denominada oración o frase verbal, como la hemos visto hasta ahorita. Entonces, es un poco lo que vamos a ver, porque ahora lo que tenemos que determinar es, déjenme lo pongo con otro color, es que justamente tenemos esta unidad superior que denominamos oración. Pero también como vimos en las frases que analizamos,
va a haber determinados elementos internos que van a ser más importantes que otros, ¿no? Por ejemplo, si pensamos un poco en esta estructura, podríamos deducir, mira, pues esta frase es más importante en términos jerárquicos, o sea, es más relevante en términos de jerarquía que estas dos que están adentro, ¿no? Que estas dos frases que componen esa frase superior. Y lo mismo ocurre con otra frase sintáctica. Mira, pues puede ser que esta frase sintáctica sea más importante en términos jerárquicos, no quiere decir que podamos eliminar los elementos internos, sino que simplemente en términos de sentido y de sintaxis es más relevante esta frase superior que los elementos que integran esa frase. Y de eso se trata el análisis de constituyentes. Para eso necesitamos entender este concepto, que no sé por qué aquí se escribe con esta cosa. Porque aquí debería ir el acento aquí. Ok, luego tendríamos entonces el concepto de jerarquía. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, profe, todavía. Se refiere al hecho de que cada unidad sintáctica está compuesta por unidades más pequeñas pertenecientes a un número finito de categorías. Es lo que les estaba explicando justamente ahora. Bueno, aquí ya no aparece. Tenemos unidades mayores que van a estar conformadas por unidades más pequeñas y que pertenecen a un número finito de categorías. Ahorita vamos a ver un poco a qué se refiere eso, pero ya más o menos lo sabemos. Cuando decimos número finito, sabemos que son limitadas, es decir, no son muchas, no son infinitas, no son incontables, sino que podemos contarlas. Y en realidad las podemos contar con la palma de la mano, porque solamente vimos 5 tipos de categorías que pueden haber al interior de una frase sintáctica, que en este caso sería frase nominal, frase verbal, frase adjetiva, frase adverbial y frase prepositiva. O sea, esas 5 categorías son las que pueden componer frases o unidades superiores, ¿sí? Por ejemplo, lo que vimos, pensamos que tal vez esto es una frase nominal y dentro de esa frase nominal, vamos a hacerlo un poco más claro esto, vamos a tener un elemento que es el núcleo, como vimos en el ejercicio, y ese núcleo va a tener además modificadores, adjuntos o complementos. Lo ponemos con azul. Bueno, esto ya estaba en azul. Supongamos que dentro tiene una frase prepositiva, ¿no? Entonces, la unidad mayor, que sería la frase nominal, está compuesta por un núcleo y luego por una frase prepositiva que lo modifica. Pero a su vez, esa frase prepositiva, que también tiene un núcleo, tiene un complemento, un modificador que, como vimos, puede ser otra frase nominal, ¿no? Y son pocas las categorías, es decir, solamente podemos tener frase nominal, frase prepositiva, frase nominal, frase verbal, frase adjetiva y frase prepositiva. No podemos tener más de esas categorías. Por eso decimos que es un número finito de categorías. Y además nos estamos dando cuenta que una unidad mayor, una unidad sintáctica, está compuesta por unidades sintácticas más pequeñas. Entonces, eso es a lo que nos referimos con jerarquía. Estas frases internas dependen o son jerárquicamente inferiores, vamos a decirlo así, a la frase nominal más grande.
Y a su vez la frase nominal más grande es jerárquicamente superior a las frases que lo integran o a las estructuras sintácticas que lo integran. Por tanto, podemos decir lo siguiente. Es un término que se relaciona con el concepto de dependencia, lo que vimos en la presentación anterior. Hay elementos que dependen de otros elementos, ya que las relaciones de dependencia que establecen las unidades más pequeñas hacen posible la existencia de una unidad mayor. Claro, si lo pensamos en términos de dependencia, decimos, ah, mira, esta frase nominal depende del núcleo de esta frase prepositiva. Por tanto, es una unidad jerárquicamente inferior a esta frase prepositiva. Y luego esta frase prepositiva, a su vez, depende del núcleo de la frase nominal más grande. Por tanto, la frase prepositiva por sí misma es jerárquicamente inferior a la frase nominal más amplia, ¿sí? Y eso es a lo que llamamos relaciones de dependencia. Y por tanto lo podemos traducir también a relaciones de jerarquía. La dependencia implica jerarquía. Si una frase depende de otra frase, entonces es jerárquicamente inferior. Y si otra frase tiene elementos que dependen de ella, es una frase jerárquicamente superior. La unidad mayor, por tanto, es una estructura constituida por unidades más pequeñas y jerárquicamente de nivel inferior relacionadas entre sí. Aquí lo podemos parafrasear de otra manera. La unidad mayor sintáctica o la unidad más grande sintácticamente es una estructura que está constituida. Por eso es tan importante el asunto de constituyente, porque aquí ya estamos hablando de que una estructura sintáctica está constituida por unidades jerárquicamente de nivel inferior que se relacionan entre sí. Lo que estamos viendo aquí, mira, esta frase nominal se relaciona con esta frase prepositiva. Y son jerárquicamente inferiores porque ayudan a componer la estructura superior de la frase nominal. Y aquí podemos ver si una frase es complemento o si es adjunto, pero todas las frases que están adentro componen la frase nominal mayor. Y por tanto podemos decir que esta frase nominal mayor está constituida por estos elementos. Ya pensándolo un poco a nivel macro, podemos decir también, por tanto, que la frase verbal, que en este caso sería un constituyente de la misma extensión que la oración. Ojo, cuando hacemos esto de frase verbal igual a oración, es lo que estamos haciendo nosotros con relación a la lectura y por motivos prácticos. Pero en realidad hay una discusión muy profunda acerca de si una frase verbal es igual a una oración. Para muchos no es lo mismo, pero para otra corriente del análisis, que es un poco la que estamos siguiendo, sí es la relación uno a uno que se establece entre frase verbal y oración. Entonces podemos decir que la frase verbal también es una estructura constituida por unidades jerárquicamente inferiores, ¿no? Sabemos que la frase verbal va a tener como núcleo un verbo, pero ese verbo, pues a su vez va a tener diferentes elementos que lo van a modificar, porque el núcleo verbal también tiene modificadores, y ya lo hemos visto, un poco lo que mencionaba Blanca, ¿no? Tenemos una frase que parece que está funcionando como sujeto, y más bien es un sujeto, pero todavía no vemos cuáles son las funciones de los constituyentes, que es justamente lo que veríamos en la siguiente presentación. Pero sabemos que esa frase, esta que generalmente está de este lado, está modificando al verbo. Y por tanto podemos decir, mira, esta frase está modificando al verbo, por tanto depende del verbo. Y por tanto podemos decir que es una frase jerárquicamente inferior, y eso lo pongo un poco entre comillas porque les digo, aquí podemos entrar en discusión, en sintaxis hay mucha discusión con respecto a esto, pero dejémoslo así. Esta frase depende del verbo y por tanto es jerárquicamente inferior a la frase verbal. Y aquí podríamos tener otra frase que también depende del verbo y decir, mira, esta frase también depende o modifica el verbo y por tanto es jerárquicamente inferior a la frase verbal. Y aquí podríamos tener una tercera frase
que sería lo mismo, ¿no? Esta frase también modifica al verbo y por tanto es jerárquicamente inferior a la frase verbal. Y todas estas frases, como vemos un poco aquí arriba, pueden estar estructuradas a su vez por más frases. Vamos a dejarlo hasta ahí para que quede eso de relaciones de dependencia. Es decir, todas las frases que hemos visto hasta ahora, frase verbal, frase nominal, frase adjetiva, frase adverbial y frase prepositiva, su característica es esa, que pueden constituirse por unidades, por muchas unidades más pequeñas. Y así podemos hacer unidades muy grandes. Un poco es lo que vamos a regresar a revisar al rato con el ejercicio para que vean cómo se puede hacer esto o cómo se está. De hecho, ya lo vimos en el ejercicio, ¿no? Si se acuerdan, cuando estábamos viendo la frase nominal, habíamos concluido que la frase nominal grande, la que sería, como decía Blanca, el sujeto del verbo estamos preocupados, estaba formada a su vez por frases nominales más pequeñas. Y todas estas frases nominales estaban coordinadas. Habíamos quedado justamente que la conjunción estaba produciendo esa coordinación porque estaba coordinando elementos de la misma clase y en este caso teníamos frases nominales, ¿no? Nous, scientifique, etcétera. Todas esas frases que teníamos al principio eran frases nominales que estaban componiendo una frase nominal más grande. Y es lo que podemos concluir. Cualquier frase puede estar constituida de esta manera. Las estructuras inferiores también pertenecen a un número reducido de clases, porque es lo que hemos visto. Por ejemplo, esta frase nominal adentro tiene una frase prepositiva, pero a su vez esta frase prepositiva tiene una frase nominal. Es decir, si lo miramos de otra manera, podemos decir, mira, que por eso les digo, la sintaxis puede ser tan fácil o tan difícil como uno se lo llegue a complicar, porque solamente tenemos 5 categorías y esas 5 categorías pueden estar dentro de esas 5 categorías, en el sentido de, mira, dentro de esta frase nominal tienes otra frase nominal, ¿no? Y también puede ocurrir con la oración, solamente que aquí estaríamos hablando de oraciones complejas. Mira, dentro de esta oración puede que tengamos 2 verbos, un verbo principal y un verbo subordinado. Y ese verbo subordinado está produciendo otra oración. Entonces, dentro de una frase verbal, podríamos tener otra frase verbal. Y vimos en el ejercicio que terminamos cómo una frase nominal estaba compuesta por varias frases nominales. Déjenme ir al ejercicio para ver lo de la preposición. Yo me acordaba que lo había guardado, pero lo estaba revisando hace un rato y no se guardó. Entonces vamos a... A ver, espérenme tantito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. No. Les digo, yo pensé que lo había guardado, pero ahorita me estoy dando cuenta. Bueno, hace rato que lo abrí, me di cuenta que no lo había guardado. Pero ahorita lo revisamos rápidamente. El ejercicio este. ¿Y por qué es importante? Justo porque lo que decíamos. Mira, esta frase nominal grandota está compuesta por un montón de frases nominales más pequeñas. Nous, scientifique, soignant, asociación, etcétera, son frases nominales más pequeñas. Y luego estábamos analizando esto, ¿no? Que es la que habíamos analizado con Blanca. Par l'impact de la pandemia, ¿no? Y luego revisamos el abandon précoce de mesures de prevención. Y lo que nos podemos dar cuenta ahí, vean, es que, por ejemplo, la preposición, vamos a dejar solamente coloreada en gris la preposición que sería el núcleo
y esto lo vamos a poner todo en negro, si se dan cuenta, la preposición, que sería el núcleo de esta frase, como habíamos quedado, una frase prepositiva, Profe, no está compartiendo pantalla. entonces, ¿qué están viendo? Nada. No. Perdón. Ya la ven, ¿no? Sí, ya está. Okay. Les explicaba. Habíamos visto que esta frase, les digo, no se guardó porque ya lo teníamos analizado, ¿no? Esta frase es una frase nominal que está compuesta por unidades más pequeñas. Y luego venía el verbo y les dije, miren, este verbo lo podemos ver como un verbo compuesto, porque sí es cierto que aquí hay un participio que tiene forma de adjetivo, pero esta no es una voz pasiva, entonces no podemos decir que es, perdón, sí, no podemos decir que es un adjetivo porque no es un calificativo. Podría ser un verbo compuesto, pero ya no nos metemos más en eso porque es tema de otro curso. Entonces, después venía esta frase que habíamos determinado, mira, es una frase prepositiva, esto ya lo habíamos analizado, porque el núcleo es una preposición y luego viene esto. Y dentro, lo que les acabo de decir, dentro de esa frase prepositiva hay una frase nominal que a su vez tiene una frase prepositiva y que a su vez tiene una frase nominal. Aquí es donde estamos viendo esa estructura que les estoy diciendo. Dentro de una frase prepositiva más grande, podemos tener una frase prepositiva más pequeña. Y dentro de una frase nominal más grande, podemos tener una frase nominal más pequeña. Y hasta ahí habíamos hecho ese análisis. Y luego hicimos el análisis de esta otra parte. Y habíamos quedado, mira, todo eso es una frase nominal. Y dentro de esa frase nominal tenemos una frase prepositiva, que sería esa que estoy señalando en gris. Y luego dentro de esa frase prepositiva tenemos otra frase nominal, que es la que estoy señalando en gris. Y luego dentro de esa otra frase nominal tenemos una frase prepositiva, que sería la que estoy señalando en gris. Y luego dentro de esa frase prepositiva tenemos otra frase nominal. Y ya analizamos toda esta parte. Y luego, que fue lo que nos faltó, determinar qué era precoz. Precoz es otra frase que sería una frase adjetiva, pero que está modificando a abandon, ¿no? Y está al mismo nivel que la frase prepositiva. De hecho, solo vamos a señalarlo así, porque esa ya la analizamos. Esta sería una frase prepositiva, ya sabemos que tiene su núcleo, y dentro de esa frase prepositiva tenemos una frase nominal, bla, bla, bla. Y aquí tenemos una frase adjetiva que está modificando al núcleo, porque ¿qué es lo que es precoz? Pues el abandono, ¿sí? El abandono es lo que es precoz o prematuro. Entonces sabemos que está modificando al abandono, que sería el núcleo de esta frase nominal. Ahorita no estoy en esta parte, ¿eh? Aquí tenemos una frase nominal. Que sería esta, en la que nos quedamos. La voy a separar para que quede claro acá. Esta, ¿sí? Dentro de esa frase nominal, que es todo esto, vamos a ponerlo con rojo. Toda esa es la frase nominal. Aquí está su núcleo. Dentro de esa frase nominal, el núcleo lo acabo de subrayar, tenemos una frase adjetiva que está modificando a ese núcleo porque ¿qué es lo precoz? El abandono. ¿Y qué es lo que se ha abandonado? Las medidas de prevención, ¿sí? De hecho, podemos eliminar la frase adjetiva y podemos decir el abandono de las medidas de prevención. Lo que quiere decir que esto es un adjunto. Pero también podríamos quitar la frase prepositiva, el abandono precoz, y tampoco hay problema en términos sintácticos. Por eso también podemos suponer que eso es un adjunto. Y este sería entonces el núcleo. Pero, si se dan cuenta, está introducido por este elemento, que sería la conjunción, que también ya conocen porque apareció aquí.
Y si nos preguntamos, mira, eso quiere decir que esta frase debe estar unida a una frase similar. Y nos damos cuenta que efectivamente eso ocurre. Si la volvemos a subir y vamos antes, nos daremos cuenta, fíjense, aquí está ya el análisis hecho, incluso nada más lo voy a subir y voy a quitar esto de frase prepositiva. Y nos damos cuenta, nos podemos percatar que esta otra frase nominal es esta que está en azul. Incluso esto lo vamos a poner en negro para evitar confusiones. Y vamos a borrar los subrayados aquí. Esta frase nominal está coordinada con esta otra frase nominal. Quiere decir que aquí tenemos otra vez una frase nominal compuesta. Porque todo eso es una frase nominal que tiene una primera frase nominal en azul y luego otra frase nominal en rojo. ¿Sí? Dentro de esa gran frase nominal tenemos dos frases nominales coordinadas. Y esas dos frases nominales, porque están coordinadas, son el complemento de la frase prepositiva. Esto aquí, por eso luego los análisis de corchetes se vuelven tan complicados. Por eso vamos a ver lo que sería el análisis de árbol sintáctico. Yo espero que lleguemos a esa parte. Tenemos, pero esperaría que no hubiera más tropiezos para llegar a esa parte. Pero por eso hacemos análisis de árboles sintácticos, porque ya como se dan cuenta con esta parte, con los corchetes, se vuelve muy complejo, ¿no? Por ejemplo, el corchete que estaría marcando la frase nominal, incluso lo voy a hacer más grande, sería este y este corchete. Ese corchete nos está indicando, mira, esta es tu frase nominal grandota. Que está compuesta por tu frase nominal más pequeña, que sería esta, la que estoy coloreando en gris, y luego por esta segunda frase nominal. Y dentro de esas frases nominales, vean cómo la estructura se complejiza mucho. Y esta frase nominal compuesta es el complemento de la preposición. Porque ¿por qué estamos preocupados? Estamos preocupados por qué cosa. Estamos preocupados por el impacto de la pandemia y por el abandono precoz o prematuro de las medidas de prevención. Es decir, toda esta frase nominal está funcionando como el complemento de la preposición, ¿sí? Vamos a colorear esta preposición en amarillo. Sí, así. Y esta preposición va a ser el núcleo. Esto lo vamos a poner otra vez grande. Solo que de rojo. Esa preposición va a ser el núcleo de toda esta frase prepositiva. Todo esto es una frase prepositiva que tiene como complemento una frase nominal. Y vean cómo en ese sentido el análisis es muy simple. Claro, esa frase prepositiva que tiene como núcleo la preposición par, tiene una frase nominal compuesta por dos frases nominales más pequeñas. Y esto ocurre con prácticamente toda la sintaxis. Podemos tener coordinadas dos oraciones, por ejemplo, o dos frases prepositivas. Aquí, por ejemplo, la estructura cambiaría si el autor hubiera puesto par l'impact de la pandemia et par l'abandon précoce de mesures de prevención, porque ahí ya está coordinando dos frases prepositivas, porque está introduciendo esta otra frase nominal con una preposición. Entonces ahí tendríamos coordinación de dos frases prepositivas.
Entonces, las estructuras sintácticas se pueden complejizar tanto como se quiera, porque podemos coordinar 2, 3, 4, 5 frases prepositivas, y esos textos son extremadamente complejos de analizar, sobre todo si consideramos que podríamos tener estructuras de esta naturaleza, ¿no? Pero bueno, como el autor no hace esta coordinación, sino que coordina entre frases nominales, pues el análisis quedaría así. Una frase prepositiva compuesta por una gran frase nominal compuesta. Entonces, pero si se dan cuenta también, nunca salimos de las etiquetas de frase nominal, frase prepositiva, frase adjetiva, frase verbal, frase adverbial. Aquí no ha salido, pero en los siguientes ejercicios sí van a salir algunas. Y todas esas frases quedan en ese nivel, ¿no? ¿Me explico? O sea, es decir, solamente tenemos esas etiquetas. Ay, perdón, solamente tenemos esas etiquetas para generar el análisis de las frases. Solamente son 5 y esas nos ayudan a generar ese análisis. Y les repito, la complejidad radica en entender eso. Dentro de frases o dentro de frases más grandes, tenemos frases más pequeñas, ¿sí? Y les digo, se puede complejizar tanto como se quiera. Vamos a regresar a la presentación. Oh. Y eso es a lo que le vamos a llamar jerarquía. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, maestro. ¿Todo claro? Ok. Así pues vamos a entender la frase como un constituyente. Les digo, esto se deriva del hecho de que las unidades más grandes están constituidas por frases, están formadas por frases. Entonces a las frases que forman una unidad mayor se les denomina constituyentes. A partir del concepto de jerarquía, la frase puede definirse como un grupo de palabras que pueden funcionar como un constituyente dentro de una oración simple. El asunto con el concepto de constituyente es que se relaciona prácticamente de forma exclusiva, porque además las pruebas sintácticas están enfocadas en la oración. El término constituyente se refiere a la oración, es decir, la oración es la que de forma más evidente está constituida por constituyentes, valga la expresión, o por frases a las que podemos denominar constituyentes. En este sentido, la frase como constituyente es un grupo de palabras interrelacionadas. Esto se deriva del concepto de frase. Esto lo tienen en la presentación pasada. Grupo de palabras interrelacionadas que funcionan como una unidad constitutiva, porque son una unidad que está constituyendo otra unidad. Y además que es una unidad jerárquicamente inferior a la oración, ¿sí? Claro, porque si decimos, su límite es la oración, entonces dentro de la oración, que hasta como hemos dicho ahorita, pues vamos a identificar con la frase verbal, dentro de esa oración, tienes el núcleo, que ya sabemos que es el verbo, tienes una frase que es el constituyente 1, vamos a ponerle constituyente 1, y luego tienes otra frase que es el constituyente 2, porque están modificando de manera inmediata al verbo y son las unidades jerárquicamente más grandes dentro de esta estructura, frase, verbal u oración. Y son jerárquicamente inferiores a esta, ¿sí? A esas unidades mayores, en el sentido de que dentro de la oración estas unidades funcionan como las unidades jerárquicamente más grandes, son a lo que le vamos a denominar constituyentes.
Ya el concepto de constituyente, como nos vamos a dar cuenta ahorita con las pruebas, ya se relaciona mucho con los conceptos de funciones, en el sentido de, mira, este es un sujeto, porque vamos a hacer la pregunta que les enseñaron un poco en la primaria o en la secundaria para identificar el sujeto, ¿no? Si tenemos la oración de María lava la tina o Anita lava la tina, nos preguntamos, ¿quién lava la tina? Pues María. Y María decimos que es el sujeto. Ok, ese es en términos de funciones, pero en términos de sintaxis decimos, mira, María es un constituyente, porque María está constituyendo, está funcionando como unidad que forma o constituye la oración más grande. Ya el término constituyente, por tanto, nos está dirigiendo a las funciones, pero ahorita vamos hacia allá. ¿Cómo identificamos categorías de constituyentes? Porque sabemos que también hay pocos constituyentes, ¿no? En el sentido de que las frases, si son 5, pues tampoco vamos a tener muchos constituyentes. Comunidad jerárquicamente inferior, un constituyente debe pertenecer a un número finito de categorías, y eso también ya lo sabemos. Las 5 categorías que puede tener un constituyente van a ser las mismas 5 categorías de frases. Frase nominal, frase adjetiva, frase prepositiva o frase adverbial. Y básicamente 2 frases o constituyentes pertenecen a la misma categoría si tienen el mismo comportamiento gramatical. Les digo, aquí ya nos estamos metiendo al asunto de sujeto, objeto, etcétera, y ya vamos enfilados hacia allá. Para determinar esto, se utilizan 2 evidencias en términos sintácticos, porque vean, estamos definiendo el constituyente desde el punto de vista gramatical, comportamiento gramatical. Vamos a ver que se relaciona mucho con el núcleo, pero en términos estructurales, ya esto nos remite más al asunto de los huecos sintácticos que veíamos en la presentación antepasada, antes de la anterior, ¿no? Y el comportamiento gramatical lo podemos entender con estas 2 evidencias, con la evidencia de la intersustituibilidad, que se refiere al hecho de que 2 frases pueden aparecer potencialmente en la misma posición sintáctica. Por eso les digo, aquí ya nos remitimos al concepto de hueco sintáctico. Aquí ya tuvo que haber quedado clarísimo ese concepto, porque ya estamos hablando de ella, de ese concepto, posición sintáctica, y porque cada uno de los constituyentes va a tener una estructura interna similar. Se refiere al hecho de que los constituyentes de las frases presentan categorías y órdenes y un orden similar. Vamos a verlo ahorita con un ejemplo. Ejemplos: intersustituibilidad. Si yo obtengo la frase Juan está comiendo una manzana, esto también, no sé si lo vieron con Valeria y con Carol lo vimos en fonética, que es a lo que conocemos como contraste funcional entre frases que parecen exactamente iguales. Lo mismo tenemos en sintaxis. Si nos damos cuenta, tenemos estas 3 estructuras que comparten toda esta parte, vamos a llamarlo así, comparten toda esta parte, y el contraste entre las 3 frases se está generando por lo que aparece al principio. Yo puedo tener que Juan es quien estaba comiendo una manzana, pero también puedo tener que mi tía favorita es quien estaba comiendo una manzana, o puedo tener la señora de la que te hablé el otro día es la que estaba comiendo una manzana. Y si se dan cuenta, si nos hacemos la pregunta ¿quién está comiendo una manzana? En los 3 casos vamos a responder ese elemento. ¿Quién está comiendo una manzana? Juan. ¿Quién está comiendo una manzana? Mi tía favorita. ¿Quién está comiendo una manzana? La señora de la que te hablé el otro día. Es decir, esas 3 frases que están en rojo están sustituyéndose, vamos a decirlo así, o pueden intercambiarse dentro de la misma posición sintáctica, porque tienen la misma posición sintáctica, están antes del verbo
y antes del complemento de ese verbo, porque tenemos la misma frase, está comiendo una manzana. Lo único que cambiamos es quién está comiendo una manzana. Y eso es a lo que le denominamos intersustituibilidad, porque están ocupando el mismo hueco sintáctico dentro de la estructura oracional, ¿sí? Repito, los tres elementos en rojo, por tanto, son intersustituibles en esta secuencia que es prácticamente la misma, por lo que les comentaba, ¿no? Se está produciendo un contraste funcional entre estas tres estructuras por los elementos que se están compartiendo, o más bien que se están intercambiando en esta misma estructura. ¿Ahí tienen alguna pregunta con relación a lo de intersustituibilidad? Creo que el ejemplo es bastante claro, pero no sé si tengan alguna duda. ¿Nada? Ok. Les digo, este concepto lo vimos en fonética, no sé si Blanca lo haya visto, pero es prácticamente el mismo. Tenemos tres frases iguales y simplemente la frase se intersustituye o se intercambia en la misma posición sintáctica, como los fonemas, ¿no? Para determinar el fonema de una lengua, tenemos que intercambiarlo dentro de la misma posición fonológica, ¿sí? Y luego, cuando hablamos de estructura interna similar, es porque yo puedo tener estos fenómenos interesantes. Vean, partimos de lo mismo, está comiendo una manzana. Y yo puedo tener que quien está comiendo una manzana es mi tía favorita, quien está comiendo una manzana es la señora de la tienda, quien está comiendo una manzana es su amiga venezolana, o quien está comiendo una manzana es nuestra amiga de Venezuela. Y esto lo puse de esta manera para que se vieran justamente las similitudes. Nos podemos dar cuenta primero que todas son frases nominales, porque el núcleo, que les estoy coloreando ahí con un color muy extraño, como amarillo, siempre es un sustantivo. El núcleo siempre es un sustantivo, ¿sí? Entonces, yo determino, mira qué curioso, dentro de esas frases que se están comportando en una oración de la misma manera, tenemos que las cuatro tienen un núcleo sustantivo. No tienen el mismo núcleo en términos de léxico, porque uno es tía, señora, amiga, y esas tres palabras no significan lo mismo. Pero sabemos que en términos de categoría sintáctica o de categoría gramatical, clases de palabras, sabemos que los cuatro elementos son sustantivos. Entonces, las cuatro frases tienen un núcleo sustantivo. Y luego sí nos preguntamos, bueno, al margen izquierdo de ese sustantivo, ¿qué es lo que podemos encontrar? Y nos volvemos a dar cuenta de regularidades. Mira, podemos encontrar posesivos. Mi tía, su amiga, nuestra amiga. Posesivos en términos gramaticales, porque claro, en términos léxicos, cada palabra significa algo diferente. Por eso les decía, es tan importante distinguir entre semántica y sintaxis. Aquí nos estamos remitiendo ya a la presentación, creo que 2 o 3 por ahí. Diferencia entre semántica y sintaxis. Las tres palabras significan tres cosas diferentes, pero en términos sintácticos se están comportando de la misma manera, porque están marcando una posesión en términos de semántica composicional. La tía es de alguien, la amiga es de alguien, etcétera, y están determinando al sustantivo, porque yo no puedo quitar esto. Todo se vuelve a gramatical. No puedo quitar este elemento. Entonces, todos esos cuatro elementos en rojo están determinando al sustantivo. Y yo aquí puedo tener el señor de la tienda está comiendo una manzana y ocurre lo mismo. Aunque yo tuviera el señor, tenemos un determinante o un artículo masculino. La y él no son lo mismo semánticamente, pero sintácticamente se están comportando igual, porque están determinando al sustantivo, ¿sí?
Eso a margen izquierdo. Y luego si nos vamos al margen derecho, nos vamos a dar cuenta de que ocurren las mismas regularidades. O por lo menos podemos encontrar también regularidades. Déjenme borrar todo esto. Y justamente por eso están señalados de otra manera. Nos damos cuenta, mira, los elementos que están en verde son adjetivos. Es decir, yo puedo modificar un sustantivo con un adjetivo. Los adjetivos no significan léxicamente lo mismo, porque favorita y venezolana significan dos cosas diferentes. Pero en términos sintácticos, como categorías gramaticales, se están comportando exactamente igual. Son adjetivos que están modificando a un sustantivo. Y lo que esté en anaranjado, a ustedes ya, o sea, aquí se les debería de facilitar mucho por lo del ejercicio. Nos podemos dar cuenta que tenemos una frase prepositiva, porque el núcleo es una preposición. Ah, mira, tenemos también frases prepositivas que pueden modificar al sustantivo de la tienda o de Venezuela. Y las dos frases prepositivas significan dos cosas diferentes, pero en términos sintácticos se están comportando de la misma manera porque modifican al sustantivo. Es decir, tenemos 4 elementos entrecorchetados, ahora sí voy a borrar todo, 4 elementos entrecorchetados que son intersustituibles en la misma posición sintáctica y que además, si las analizamos internamente, comparten estructura sintáctica. Tienen un núcleo similar, tienen modificadores similares y se están comportando de manera similar. ¿Tienen alguna pregunta con relación a esto? No sé si quedó claro. No, ninguna duda. Ok. Estructura interna similar. Y ya solamente para nombrar estos elementos, que además es prácticamente lo mismo que vimos antes, ¿no? Les digo, solamente lo estamos viendo en términos de constituyentes, pero es lo mismo que vimos antes. ¿Cómo nombramos las categorías de constituyentes? Generalmente el constituyente o frase adquiere el nombre de la palabra que funciona como núcleo. Es exactamente lo mismo, porque recuerden que frase es igual a constituyente, solamente que son dos puntos de vista diferentes. En términos de frase, solamente lo consideramos como una unidad que esté estructurada. Pero cuando lo pensamos en relaciones de dependencia, en el sentido de, esta frase depende de otra cosa. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de la jerarquía, lo vamos a denominar constituyente, pero es el mismo concepto. Criterios para identificar el núcleo. Aquí ya tenemos otros criterios más específicos, que ya muchos los vimos en la presentación anterior, pero que los vamos a recordar. El núcleo determina muchos de los rasgos gramaticales de toda la frase. El núcleo determina el número y tipo de otros elementos de la frase, sus complementos y sus adjuntos. Sobre todo sus complementos, porque lo que va a requerir el núcleo es lo que lo que no se puede eliminar de la frase es lo que está determinando el núcleo. Lo que el núcleo está diciendo, no, esto lo tienes que poner porque es mi complemento, por decirlo así. El núcleo tiende a ser obligatorio, mientras que los otros elementos de la frase son opcionales. Aquí ya tenemos entonces 3 elementos. El núcleo determina los rasgos gramaticales de la frase. El núcleo determina el número y el tipo de elementos de la frase. Y el núcleo tiende a ser obligatorio en contraste con los adjuntos que no son obligatorios. En consecuencia, o más bien los modificadores, que prácticamente en su mayoría siempre son opcionales, a excepción de cuando se convierten en complementos. Ahorita vamos a ver nuevamente esa diferencia. En consecuencia, tenemos 5 tipos de frase o 5 categorías de constituyentes.
Aquí debería decir 5 categorías de constituyentes. Espérame. Frase nominal, frase verbal, frase adjetiva, frase adverbial y frase preposicional. Les vamos a dar el mismo nombre, solo les repito, recuerden que en términos de constituyentes nos estamos refiriendo a la oración. Es un poco como lo que estamos viendo aquí. ¿Quién está comiendo una manzana? Mi tía favorita, que es una frase nominal. La señora de la tienda, que es una frase nominal, su amiga venezolana, que es una frase nominal, y nuestra amiga de Venezuela, que es una frase nominal. Y estos son constituyentes de esta unidad mayor. Aquí tenemos otro, que podríamos decir, ¿qué está comiendo mi tía favorita? Pues mi tía favorita está comiendo una manzana. Y esta es otra frase nominal que también está funcionando como constituyente de la oración y como complemento, bueno, en este caso, no, en este caso es complemento del verbo. Entonces, ocupamos las mismas etiquetas, solamente que ahora lo estamos viendo en términos de constituyentes. Vamos a ir poco a poco con esto de los criterios para identificar núcleo. Determina los rasgos gramaticales del resto de los elementos de la frase. Aquí es importante hacer una aclaración. Los ejemplos se los pongo en español porque, primero, son los más, de las tres lenguas, es en donde se ve más claramente la relación entre el núcleo y las modificaciones que el núcleo produce en sus modificadores en español. En inglés esto no es claro y en francés tampoco por el asunto de la fonética. Es decir, va a haber casos en los que sí se va a percibir, por ejemplo, el género en los adjetivos, en donde sí tenemos cierto rasgo fonético que nos ayuda a distinguir si el adjetivo está en femenino o está en masculino. Pero, por ejemplo, tenemos casos en donde el núcleo, el sustantivo, no tiene marca de género, porque, o no tiene marca también de número, porque si pronunciamos un determinado sustantivo que tiene la misma forma para el masculino y el femenino, nos preguntamos, bueno, ¿cómo marca su género? ¿O cómo marca el plural? Entonces, a veces es difícil determinar este tipo de elementos dentro del francés. No quiere decir que es imposible porque es una lengua romance. Es decir, es como el español y por tanto sí tiene muchas de estas características. Pero el español es clarísimo en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la frase, estas bonitas acuarelas, bueno, o en la oración, estas bonitas acuarelas son mías, y yo ya les hice el primer trabajo, ¿no? Estas bonitas acuarelas es una frase. ¿Qué tipo de frase es? ¿Qué tipo de frase es? ¿Qué tipo de frase es, chicas? ¿O cuál sería el núcleo? O preguntándolo por pruebas. De acuerdo a las modificaciones que recibe cada una de las palabras que compone esa frase, ¿quién está determinando esas modificaciones? ¿No? ¿Qué palabra está determinando las modificaciones dentro de esa frase? ¿O qué se les ocurre? Ya, profe, es una frase adjetival porque dice estas bonitas acuarelas, entonces el núcleo es bonitas. Ajá. Todos Carol y Valeria están de acuerdo en que el núcleo es bonitas.
ojo con la pregunta, ¿eh? Hay modificaciones, es decir, esa frase tiene adentro palabras y esas palabras tienen modificaciones. Ustedes ya estudiamos esto al principio del cuatrimestre, entonces ya deberían estar más o menos familiarizadas con las modificaciones de las que les estoy hablando. Entonces, si esas palabras tienen modificaciones, la pregunta es, ¿qué palabra está generando las modificaciones a las otras palabras? Acuarela, ¿no? Exacto, Acuarela. porque está direccionando qué cosa, o está generando qué tipo de modificación. ¿Por qué la palabra que está modificando a las otras dos es acuarelas? Porque si decimos que están bonitas, tenemos que especificar qué es lo que está bonito, ¿no? No, aquí les estoy dando incluso en el ejemplo el contraejemplo para que ustedes lo perciban de manera más evidente. ¿Qué es lo que está cambiando acuarelas? ¿Por qué esa frase en D es gramatical y por qué no la A? Por la palabra estas y estos, ¿Nada más eso? pues son como tal las únicas diferencias que encuentro. Ujú. ¿Alguna otra cosa? Ustedes les digo, ya me lo podrían decir en términos formales porque ya lo vimos. ¿Cuál sería el cambio? Porque yo no puedo decir estos bonitos acuarelas y sí puedo decir estas bonitas acuarelas. Por el género de... ¿Solo el género? Que también está involucrado. Porque yo tampoco puedo decir esta bonitas acuarelas. Sería género y plural. El género y el número. Acuarelas está determinando el género y el número de las otras dos palabras. Porque, a ver, yo no puedo cambiar arbitrariamente el género de acuarelas y decir, pues hoy me desperté con ganas de que acuarela sea masculino. Entonces hoy voy a decir, estos bonitos acuarelas son mías. O son míos. Nadie va a entenderles. O bueno, sí se va a entender, pero van a decir, bueno, está loco, loca, ¿no? Porque no es el género de la palabra acuarelas. Acuarelas tiene género femenino y acuarelas tiene el género, perdón, y está en plural. Por tanto, va a necesitar que todos sus modificadores estén en femenino y estén en plural. Lo mismo ocurre con el peine pequeño. Aquí ya está más fácil. ¿Qué elemento está generando las modificaciones? ¿Por qué no puedo decir la peine pequeña es mío? Porque peine es masculino. Y además de masculino es ¿qué? Porque tampoco puedo decir los peine pequeños. Solo es un objeto así que está en singular. Exactamente. No solamente es masculino, sino que además está en singular. Entonces, dirige el género y el número de sus modificadores. ¿Sí? Vean cómo en español es clarísimo. El núcleo determina el género y el número de los modificadores. Cuando hablamos del núcleo sustantivo, ya veremos que cada núcleo tiene sus particularidades, pero en primer momento con el núcleo sustantivo es clarísimo. Este núcleo genera concordancia de género y número en sus adjetivos y en sus determinantes. Ojo, adjetivos y determinantes, porque ya si nos vamos a frases prepositivas, pues ya no se ve tan claro
la concordancia o la determinación, pero en determinantes y en adjetivos es clarísimo. Lo mismo ocurre con un camino angosto y frío, ¿no? Camino es un sustantivo singular, masculino, porque yo no puedo decir una camino angosto y fría, pero tampoco puedo decir unos camino angostos y fríos, porque tengo que concordar en género y en número a los adjetivos y a los determinantes. Por tanto, nos estamos dando cuenta que el núcleo está condicionando la forma gramatical en la que aparecen los otros elementos que lo modifican. Esa es una de las primeras características, les digo, no en todas las lenguas ocurre, por ejemplo en inglés, esto es muy difícil de determinar. Es lo que habíamos visto con el ejemplo, podemos hablar de, no sé, de la silla, ¿no? De chair, o de... En donde tenemos este determinante neutro, y yo podría tener frases como esta, ¿no? Y tenemos un singular y tenemos un plural en términos de núcleo, pero ese singular y ese plural no se refleja en el determinante. Y tampoco el género se refleja en ese determinante. Y todavía más, si le pongo adjetivos, pues menos. Entonces, esta prueba efectivamente es importante para lenguas, por ejemplo, que tienen morfología, como el español y el francés, pero no necesariamente para todas las lenguas. Hay otro tipo de especificidades con relación a esas lenguas, como el inglés, por ejemplo. Una de las características del inglés sería la posición. La posición es extremadamente fija y ahí es donde se puede ver cuál es el núcleo, pero no nos vamos a meter en eso porque es mucho más complicado de lo que estamos viendo ahorita. Entonces, de momento quedemos con eso. Los núcleos determinan los rasgos gramaticales de los otros elementos que los están modificando. Es el primer elemento que vimos para la generación del núcleo. Después, tenemos que el núcleo determina el número y tipo de complementos de su frase. Vamos a verlo nuevamente con el dos de los ejemplos anteriores. En estas acuarelas son bonitas, yo puedo ir generando eliminaciones y decir, mira, si yo elimino bonitas, que es una frase adjetiva, porque es un adjetivo, es un adjetivo y por tanto es un núcleo. Acuarelas es un sustantivo y por tanto es un núcleo. Es decir, dentro de esta frase hay dos frases. Estas es un determinante, o podemos verlo así como un artículo de momento, y que en realidad sería un pronombre, aquí sería demostrativo, pronombre demostrativo, que no puede funcionar como núcleo. Bueno, los pronombres demostrativos, porque los pronombres personales, eso sí, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, esos sí pueden funcionar como núcleo. Pero los pronombres demostrativos, posesivos, esos no. Entonces, los pronombres, este tipo de pronombres no puede funcionar como núcleo. Entonces tengo dos, bonitas y acuarelas. Yo puedo eliminar bonitas y puedo decir, estas acuarelas son mías. Pero yo, por ejemplo, no podría eliminar estas. No puedo decir bonitas acuarelas son mías o acuarelas bonitas son mías. Esto es agramatical. Esto es agramatical. Por tanto, yo sé que ya determiné que acuarelas está determinando el género y el número de sus modificadores. Pero ahora me estoy dando cuenta que acuarelas me está exigiendo que yo lo determine, que yo le ponga un determinante. Estas acuarelas, las acuarelas, tus acuarelas, mis acuarelas, aquellas acuarelas son mías, pero yo nunca podría decir acuarelas son mías.
Esto lo hacen mucho los niños porque les cuesta trabajo codificar el asunto de los determinantes, pero sabemos que para una persona adulta, o también a veces lo hacen personas que tienen alguna dificultad para el lenguaje, pero sabemos que para los hablantes del español nunca podemos decir acuarelas son mías. En ningún caso, acuarelas puede aparecer solo como un sujeto o como una frase en posición de sujeto, así, sin un determinante. Tiene que ser las acuarelas, estas acuarelas, aquellas acuarelas, mis acuarelas, tus acuarelas, como sea, pero tiene que ir determinado. Por tanto, el núcleo no solamente me está determinando el género y el número del pronombre, sino que además me está diciendo, tú siempre tienes que ponerle a esta palabra en esta posición un determinante. No puedes ponerle otra cosa, no puedes quitarle ese determinante. Pero puedes ponerle lo que quieras. Estas bonitas acuarelas son mías, estas caras y bonitas acuarelas son mías, estas acuarelas que compré ayer son mías, etcétera, pero nunca puede ir sin el determinante. Entonces el núcleo está determinando o me está exigiendo, por decirlo de otra manera, un tipo de complemento. Estas acuarelas. Lo vimos también, por ejemplo, con el caso de las preposiciones. ¿Por qué decimos que la frase preposición, por la mañana, vamos a ponerle? ¿Por qué decimos que esta frase nominal es complemento de por? Porque yo no puedo poner simplemente por, ¿no? No puedo decir ayer por. Ayer fui a comprar, no sé, azúcar. Ayer por cuándo, ¿no? Ayer por la mañana, ayer por la tarde, ayer por la noche, ayer por mi casa, lo que sea, pero esa preposición tiene que llevar ese complemento. Eso es a lo que le llamamos complementos. Por tanto, el núcleo está determinando la existencia de ese complemento. Y sabemos que esto es cierto, sobre todo para todos los sustantivos en posición de sujeto, porque ocurre lo mismo con el peine pequeño. Si yo me pregunto, ¿qué puedo eliminar en el peine pequeño? Me doy cuenta que puedo eliminar pequeño, porque yo puedo decir el peine es mío, pero no puedo eliminar él, porque yo no puedo decir peine pequeño es mío, ni puedo decir peine es mío. Tengo que ponerle un determinante, en este caso sería un artículo, para que la oración sea aceptable. Es decir, me está diciendo la sintaxis, para que ese sustantivo funcione como núcleo de una frase nominal en posición de sujeto, tú le tienes que poner un determinante sí o sí. Si no, no funciona. El peine es mío. Y esto también lo vimos un poco en la presentación anterior con los casos del inglés, ¿no? ¿Por qué puedo yo decir accountant were sitting on her desk, ¿no? ¿Por qué en inglés sí puedo decir eso y en español no? No, yo no puedo decir contadores ni contador estaba sentada. Contadora estaba sentada en su escritorio. No, tampoco puedo decir contadoras estaban sentadas en su escritorio. Ni puedo decir contadoras o contadores estaban sentados en su escritorio. Tengo que decir los contadores estaban sentados en sus escritorios. Las contadoras estaban sentadas en su escritorio. Unos contadores estaban sentados en su escritorio, pero nunca puedo decir simplemente contadores estaban sentados en su escritorio. Vean cómo también esto depende de la lengua. El inglés sí permite que determinados sustantivos simples, o más bien sustantivos comunes, no lleven el artículo o el determinante. No así en español. Cada lengua, los núcleos van a determinar ciertas características, ¿sí? Y por tanto también van a determinar sus complementos y los adjuntos. Y esto ya depende de cada una de las reglas. Por eso les digo, cuando nos metemos ya de lleno, el tema se complejiza mucho. Porque entonces, ¿cómo vemos estas reglas, no? ¿Qué tantas reglas se ven para el francés? ¿Qué tantas reglas se ven para el inglés? De hecho, el propósito un poco de la clase es darles las herramientas para que ustedes lo vayan investigando y lo puedan ir determinando. No necesariamente para que lo veamos todo aquí, ¿sí? Entonces, cada lengua tiene el tipo, o para cada lengua los núcleos van a determinar sus complementos y sus adjuntos. Y no podemos irnos con la finta de que lo que ocurre en español ocurre también en inglés o en francés.
¿sí? Son 3 lenguas que en algunos casos coinciden y en otros no. En otros va a haber diferencias, lo que les estoy comentando aquí, ¿no? Por ejemplo, en español solo puedo decir el pain es mío, pero tal vez en inglés yo sí puedo decir comp is mine, ¿no? O combs were mine, pero no en español, ¿sí? En español eso nunca lo podría yo decir. ¿Alguna duda con esto del determina el tipo de complementos de su frase? No. ¿Todo muy claro? Ok. Luego, la siguiente tiende a ser obligatorio, mientras los otros elementos son opcionales. Aquí les digo, tendríamos que poner nuestros asteriscos, ¿no? Va a haber casos en donde sí se puede. Por ejemplo, en estas bonitas acuarelas, yo puedo quitar esto y puedo decir, estas acuarelas son mías. Vean cómo también aquí en este caso el español funciona de manera extraña. Aquí yo puedo cambiar la categoría del pronombre y puedo quitar esto, ¿no? Puedo yo decir, estas son mías, refiriéndome a las acuarelas. El problema con un pronombre como este es que como depende del contexto, pues yo podría decir estas son mías y pues, se puede entender estas sillas, estas, no sé, estas paletas, estas plumas, estas, lo que sea, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la dificultad. Pero en términos generales, cuando queremos ser muy explícitos, nunca vamos a decir simplemente, nunca vamos a quitar el núcleo. No, nunca vamos a decir estas son mías si queremos ser específicos. Siempre vamos a elegir poner acuarelas. Siempre, sin ningún caso, en términos, les digo, para información relevante y evidente, siempre vamos a poner el sustantivo con su respectivo modificador, porque acuérdense, aquí yo no, en español lo que ocurre es que yo no puedo eliminar esta parte. Entonces también se vuelve obligatoria, pero porque es un modificador. Entonces, esto es obligatorio, pero porque es un modificador de acuarelas. Pero el núcleo generalmente siempre va a aparecer. Y el pronombre demostrativo va a cambiar de categoría cuando nosotros digamos estas son mías, ¿no? Cuando yo digo estas son mías y tengo las acuarelas en la mano, evidentemente la persona va a saber que me estoy refiriendo a las acuarelas. Pero si yo simplemente llego a la casa y digo estas son mías, pues todo el mundo va a decir, bueno, ¿qué son tuyas, no? Y digo, ¿qué me importa? No sé, porque no les estoy diciendo o mostrando qué es lo que es mío. ¿Sí? Entonces siempre vamos a preferir explicitar el núcleo. Ahora, busqué un ejemplo más o menos en donde se puedan dar casos en el que se puede eliminar también el artículo. Por ejemplo, la verdad y la mentira son opuestos. Esto es perfectamente gramatical y aquí tenemos otra vez un determinante, pero yo también podría decir verdad y mentira son opuestos. Y yo puedo eliminar ahí el artículo. Pero lo que nunca puedo eliminar es el núcleo. Y vean, los núcleos son 2 frases nominales. La verdad, también puedo eliminar esto. Verdad y mentira son 2 sustantivos. Y yo los puedo poner como núcleo y como elementos de la frase. Verdad y mentira son opuestos. Pero no puedo decir verdad son opuestos. Y si tuviera solamente uno, la verdad es la ley, por ejemplo, o la verdad es positiva, por decirlo de otra manera. La verdad es positiva, yo no puedo decir verdad es positiva. Tengo que ponerle el artículo, la verdad es positiva. Vean, son casos muy particulares en los que yo puedo hacer esto. Verdad y mentira son opuestos, pero no, por ejemplo, si tuviera solamente la verdad. La verdad es positiva, no puedo decir verdad es positiva. Por tanto, tampoco puedo decir verdad son opuestos, porque no puedo eliminar el segundo núcleo. Y en consecuencia tampoco podría decir mentiras son opuestos, porque tampoco puedo eliminar el primero. Entonces, el elemento central o el núcleo tiende a ser obligatorio. Les digo, aquí hay que tener cuidado por el asunto de los complementos.
Que un elemento sea obligatorio no significa necesariamente que sea el núcleo. Hay que pensar cuál es el elemento en términos sintácticos más relevante dentro de la frase. Y ese es el que realmente va a funcionar como núcleo, o incluso en términos semánticos, aquí ya sí un poco en ese sentido, porque entre estas y acuarelas, por ejemplo, ¿cuál es el elemento más importante? Pues evidentemente acuarelas, porque es el tópico o el tema del que se trata la frase, no de estas. Estas nada más está modificando acuarelas. También por eso es importante ver qué está modificando a qué. Acuarelas está determinando los rasgos gramaticales del pronombre, pero estas, el pronombre estas, está modificando semánticamente a acuarelas, porque está diciendo estas acuarelas que yo tengo aquí, así como yo podría decir aquellas acuarelas, las que están allá en la mesa o en la silla, qué sé yo, o las acuarelas o unas acuarelas. Es decir, eso está modificando a acuarelas en términos semánticos, pero en términos sintácticos, acuarelas está determinando los rasgos morfológicos, que esa es la palabra adecuada, de los pronombres, ¿sí? Entonces les digo, hay que tener cuidado con dónde aplicamos los conceptos y cómo los aplicamos, porque no siempre son necesariamente válidos. Primero, no son necesariamente válidos para una lengua en particular, o no siempre, y luego tampoco entre lenguas, ¿no? Va a haber lenguas que van a responder mejores a unos elementos y otros que no lo van a hacer. Por ejemplo, aquí en The Accountants, yo puedo decir, todo lo que no me sirve en la frase nominal de sujeto lo puedo eliminar. Puedo eliminar determinantes, puedo eliminar adjetivos, lo que no puedo eliminar en inglés es el núcleo. Ahí sí tiene que ir a fuerza la palabra nuclear, que sería el sustantivo. Accountants were sitting at her desk, ¿no? Y accountants no está ni modificado por adjetivo, ni por artículo, ni por nada, y aparece solito el sustantivo. Entonces va a haber lenguas que respondan mejores a unos elementos que a otros, y viceversa, ¿sí? Aquí solamente esa sería un poco la reserva. No irse por la finta de que, mira, como yo no puedo eliminar ni puedo eliminar como no puedo eliminar ni puedo eliminar entonces quiere decir que tengo dos núcleos. No, ahí cojo. Ok, no los puedes eliminar, pero en términos de relaciones de dependencia, ¿cuál depende de uno? ¿Cuál depende del otro? ¿Cuál está modificando a uno? ¿Cuál está modificando al otro? ¿Qué es más relevante? ¿Quién está determinando los rasgos gramaticales de la otra palabra? Etcétera. ¿Sí? Es decir, tratar de ver más allá de simplemente, pues como no lo puedo eliminar, entonces es un núcleo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? Denme un minuto, necesito agua, por favor, como que se me está cerrando la garganta, permítanme. Ya, perdón, es que creo que me voy a enfermar y siento la garganta muy rasposa. Entonces,
No quedaron dudas con esto, ¿verdad? Para pasar a lo siguiente, que sería análisis de constituyentes, las pruebas para identificar los constituyentes. ¿Nada? No, profe, creo que no. Ok. Entonces, pruebas para análisis de constituyentes. Les digo, aquí nos tenemos que remitir al asunto de que los constituyentes se refieren a los elementos que constituyen una oración. Estas pruebas son específicamente para las frases, los componentes mayores, las frases mayores de una oración. Sin olvidar que esas frases pueden estar compuestas por frases más pequeñas, ¿sí? Pero estas pruebas nos ayudan a determinar, mira, en esta oración, este elemento está funcionando como una sola frase, que a lo mejor tiene la función de sujeto, efectivamente, que les digo, todavía no llegamos a esa parte, pero puede tener la función de sujeto, la función de objeto, la función de complemento circunstancial, etcétera. Pero esa frase está funcionando como un constituyente de la oración. ¿Cómo determinamos estos constituyentes? Tenemos 5 pruebas. Otra vez, repito nuevamente, son 5 pruebas generales que se pueden utilizar para cualquier lengua, pero eso no quiere decir que estas pruebas sean irrefutables y que todas las lenguas respondan de la misma manera a estas pruebas. Va a haber algunas que permitan mayor flexibilidad y va a haber otras que no. ¿Cómo sé cuáles reglas se remiten a cada, o cómo sé cuáles reglas se aplican a cada lengua? Esto es mucho más complicado porque depende de qué tan expertos se hacen la lengua. Es un poco lo que mencionan muchos libros de texto con relación a análisis sintáctico morfológico de las lenguas. Es bueno investigar y aplicar estas estrategias. Vamos a aplicar en oraciones simples, por eso no nos vamos a meter en tantos problemas, pero hay que tener en consideración que no todas las lenguas responden a las mismas pruebas. Para determinar esto hay que conocer muy bien la lengua, hay que estudiarla detenidamente y hay que aprender a hablarla, quizá de manera, o más que hablarla, más bien dominar los aspectos gramaticales, semánticos, sintácticos, comunicativos, etcétera, de manera muy eficiente. Es decir, prácticamente ustedes van a lograr determinar este tipo de situaciones cuando estén en un nivel avanzado C2, C1 de cada de las lenguas que están estudiando. ¿Sí? De momento, como estamos en etapas iniciales, solamente son herramientas, pero en realidad esto solamente se puede aplicar de manera más formal en oraciones mucho más complejas y con mayores pruebas o con mayor peso de conocimiento cuando uno se vuelve experto en esa lengua. Prácticamente un nivel C2, C3 por ahí, ¿no? Entonces, las pruebas son las siguientes. La frase puede reemplazar o ser reemplazada por una sola palabra. La primera. La segunda. La frase ocurre en una posición única dentro de la oración. Es decir, no puede haber 2 frases que ocupen la misma posición dentro de la oración, a menos que, aquí le falta como un asterisco, a menos que estas frases tengan alguna correlación en términos de coordinación sintáctica. La yuxtaposición en frases, eso es menos probable. Si hay marcas de coordinación, eso sí puede ser, como lo que vimos en el ejercicio del texto en francés. Nous scientifiques, bla, 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 et parent, que están funcionando todas esas frases nominales, están coordinadas y por tanto pueden aparecer en la misma posición dentro de la oración. Pero si no estuvieran coordinadas sería más difícil. La frase puede ocupar diferentes posiciones sintácticas dentro de la oración. Vamos a ver ahorita un poco con ejemplos. Es decir, esta frase sintáctica que yo ya dije, mira, esta frase la puedo yo reemplazar con por una palabra. Mira, esta frase solamente tiene una posición dentro de la oración, no está compartiendo con ninguna otra. O si lo hace, lo está haciendo con coordinación.
Esta frase yo la puedo mover dentro de la oración, es decir, puedo cambiar su posición con relación al núcleo de la oración, con relación al verbo. La frase puede ser reemplazada por un pronombre interrogativo. Esta es la prueba más común de la que ustedes conocen para determinar un elemento, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está comiendo una manzana? Mi tía favorita. Sabemos que mi tía favorita está siendo sustituido en español por el pronombre interrogativo ¿quién? ¿Quién está comiendo una manzana? Mi tía favorita. Y luego la frase puede funcionar como respuesta a una pregunta de contenido. Eso ahorita lo vamos a revisar. Esta prueba también suele ser la más complicada, porque a veces tampoco todas las lenguas responden bien a esta prueba. Entonces son 5. Lo vamos a ver con un ejemplo que trabajé en el curso anterior, porque el de nosotros, el que trabajamos con el texto en francés está demasiado complejo, sobre todo en términos de coordinación, ¿no? Aquí, por ejemplo, nada más tenemos la période COVID, y ahí teníamos nous, parents, etcétera. O sea, teníamos una frase nominal coordinada. Este texto tenía sus dificultades en otras partes, pero la primera frase era muy sencilla, ¿no? Entonces, lo primero es, la frase puede reemplazar o ser reemplazada. A ver si terminamos así, ¿no? Para la siguiente. La frase puede reemplazar o ser reemplazada por una sola palabra. Teníamos esta frase en ese texto. La période COVID a ouvert le champ a un environnement de travail hybride, ¿no? El periodo COVID ha abierto el campo, o nosotros en español diríamos la puerta a un ambiente de trabajo híbrido. Y decíamos, mira, la période COVID la puedes cambiar por estas palabras, que serían los pronombres. Sí, que sería esto, si no me equivoco, aquello. Sí, a ouvert le champ a un environnement de travail hybride. Es decir, este elemento yo lo puedo sustituir por una sola palabra. Sí. Lo mismo ocurre en español. Yo, por ejemplo, puedo, en lugar de decir mi tía favorita está comiendo una manzana, puedo yo decir ella está comiendo una manzana. La señora de la que te hablé el otro día está comiendo una manzana. Ella está comiendo una manzana. Es decir, ese elemento lo puedo sustituir por una sola palabra. Ya me está dando un primer indicio de que entonces esa frase está funcionando como un constituyente de la oración, porque lo puedo modificar, lo puedo sustituir por este elemento. Puedo decir, ça ouvert le champ à un environnement de travail hybride, o puedo decir, celui-ci a ouvert le champ à un environnement de travail hybride, celui-là a ouvert le champ à un environnement de travail hybride. Es decir, esta frase la puedo intercambiar por una sola palabra. Les digo exactamente que en español. Aquí siempre utilizamos este tipo de palabras, ¿no? Pronombres, sobre todo pronombres. Pronombres para los sustantivos. Para los adjetivos también se suele ocupar una palabra adjetiva común. Para los adverbios también, o las frases adverbiales, complementos circunstanciales, por ejemplo, en el centro comercial me compré, justo que pasó el Buen Fin, me compré, no sé, unos zapatos. Puedo yo decir, allí me compré unos zapatos, o ahí me compré unos zapatos, sustituyendo en el centro comercial, ¿no? En el centro comercial me compré unos zapatos, ahí me compré unos zapatos. Un poco pensando en el ejemplo del inglés que habíamos visto la sesión pasada, Mary bought a present for Jenny in Jenners, ¿no? Por ejemplo, in Jenners, también podríamos decir, Mary bought a present for Jenny there. Sustituyendo esa frase prepositiva por una sola palabra, ahí. Entonces, la característica de las frases es que yo las puedo sustituir por una sola palabra, aquí sí, una sola palabra.
no puedo ponerle dos, ¿no? Como, puedo sustituir la période COVID por la période, ¿no? O sea, no. Ahí tienes que buscar una palabra que sustituya a esa frase. Puede ser eso, también en el sentido de los objetos, pero vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? Entonces, una frase puede ser sustituida por una palabra. De momento, por ejemplo, para el ejercicio que van a realizar de tarea, se puede hacer en español, porque de momento no causa ningún problema. Son oraciones simples y en español funciona, ¿no? Aquí yo puedo decir, eso ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido. Aquello ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido. Y estoy en la misma posición, ¿no? La période COVID se puede sustituir por ese pronombre demostrativo. Entonces, ese es el primer indicio de que estamos ante una frase. El segundo indicio. La frase ocurre en una única posición sintáctica dentro de la oración. Es decir, no puede haber dos frases que ocupen la misma posición dentro de la oración. Yo tengo la période COVID a ouvert les champs a un environnement de travail hybride. Pero yo no podría tener en términos sintácticos esto, sin una coordinación. Yo no puedo decir la période COVID, le travail dans la maison, a ouvert les champs a un environnement de travail hybride. Suponiendo que estas dos frases, la période COVID y le travail dans les maisons, están funcionando en la misma posición sintáctica. Es decir, que los dos, aquí si hablamos un poco de funciones, tienen la función de sujeto para este verbo. No. Solamente, y mucho menos, primero, porque no hay coordinación en términos de género, de número, en cuanto al ortográfico, ¿no? Si fuera plural, si esto fuera un plural, aquí tendría que venir el verbo de otra manera. Un poco lo que vimos en nuestro texto. Nous scientifiques, bla, 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 sont préoccupés, sí, en donde el verbo sí estaba en coordinación con el sustantivo, con el sujeto. Pero en este caso no puedo yo suponer que esto sea correcto. Entonces, la posición sintáctica de esta frase es única, no la está compartiendo con ningún otro elemento. Igual si tomáramos como referencia, por ejemplo, le champ, la période COVID a ouvert le champ, la place, no puedo decir le champ, la place. Suponiendo que le champ y la place funcionen de la misma manera o compartan la misma posición sintáctica. No podemos tener dos frases que compartan la misma posición sintáctica. Esa frase solamente tiene una posición sintáctica. Es muy difícil determinar esto porque les digo, aquí tendríamos que buscar, construir otras frases, ¿no? Por ejemplo, esta frase no viene en el texto. Esta frase no viene en el texto. Tampoco esta frase viene en el texto. Esto es algo que uno se inventa para generar el contraejemplo. Si está bien escrito y como esto tiene que ver con lo que les decía de gramaticalidad y agramaticalidad, siempre suponemos que un hablante va a hablar de esta manera, ¿no? Entonces, esta prueba es un poco más difícil de determinar. Generalmente esta es más sencilla. Esta es más difícil porque aquí había que generar la estructura agramatical que comparta la posición sintáctica, ¿no? La tercera sería, la frase puede ocupar diferentes posiciones sintácticas dentro de la oración. Por ejemplo, la période COVID a ouvert les champs a un environnement de travail hybride. Yo puedo decir a ouvert la période COVID les champs a un environnement de travail hybride, con evidentemente sus respectivas comas para marcar que en términos de escritura, ¿no? Porque en términos orales se genera la pausa, para marcar que yo estoy moviendo esa frase después del verbo. A ouvert la période COVID, les champs a un environnement de travail hybride. O puedo moverlo hasta el final. A ouvert les champs a un environnement de travail hybride, la période COVID. Suponiendo que con esa pausa, tanto en términos ortográficos como en términos orales, yo estoy manifestando que esa frase, la période COVID, está funcionando como el sujeto de la oración. Entonces, como yo puedo mover esa frase,
al interior de la oración, en diferentes posiciones sintácticas, yo me doy cuenta que esa frase está funcionando como una unidad, porque la tengo que mover toda, no puedo simplemente decir como viene abajo, pero aquí podemos generar otro ejemplo más claro. Vamos a descartar. Por ejemplo, yo no podría decir COVID a ouvert la période le chambre así. Es decir, yo tengo que mover todo la periodo COVID. A ver, un poco los corchetes. No puedo simplemente decir, pues yo como quiero generar esta prueba de movimiento, que es ahí donde nos damos cuenta justamente que eso produce elementos agramaticales. No puedo partir la frase, ¿no? No puedo decir COVID a ouvert la période le chambre a un environnement de travail libre. Esto sería una frase agramatical. Esperen otra vez. Esto debería abajo. Suponiendo que yo puedo partir esta frase y dejar COVID al principio y luego mover la période, ¿no? No puedo decir COVID a ouvert la période le chambre a un environnement de travail libre. Eso no lo puedo decir. Y tampoco puedo yo partir las otras frases. Es decir, por ejemplo, yo no podría decir a ouvert le champ la période COVID en un environnement de travail libre. Porque esto es agramatical. No puedo partir la otra frase porque sabemos también que esto es una frase, el campo a un ambiente de trabajo híbrido o la puerta a un ambiente de trabajo híbrido es una frase y no le puedo yo meter aquí en medio esta frase. Es decir, el cambio de posición debe ser muy cuidadoso, porque vean, el cambio de posición va a depender de cómo rompemos la frase. Por ejemplo, como el verbo es el núcleo de las oraciones, yo lo puedo tomar como un elemento nuclear y a partir de él se posicionan los otros elementos. Entre el verbo y su complemento, por ejemplo, directo, yo puedo meter aquí el sujeto. Después del verbo y su complemento directo, puedo meter el sujeto, pero yo no puedo meter el sujeto dentro del complemento directo, para decirlo de otra manera. Esto ya tiene que ver con funciones. Y lo mismo después, ¿no? Avoir la chambre a un environnement, la période COVID de travail libre. Tampoco puedo hacer eso, porque estoy rompiendo las frases de en medio. Entonces, el cambio de posición depende del análisis de las otras frases, pero también tratando de respetar el sentido. Es quizá lo más recomendable, ¿no? O sea, que el sentido se mantenga siempre y cuando el movimiento sea permitido por la lengua y se mantenga el sentido del movimiento, yo puedo mover una frase dentro de la oración, ¿sí? No sé si tengan alguna duda con relación a esta, para pasar a la cuarta. No. ¿No? Luego, la frase puede ser reemplazada por un pronombre interrogativo. Les digo, esta es la más común. La période COVID ouvert le champ a un environnement de travail libre. Yo me puedo preguntar, qu'est-ce que a ouvert le champ a un environnement de travail libre? ¿Quién, o más bien qué, ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido? O puedo preguntar, ¿qué ha ouvert la période COVID? Por ejemplo, ¿qué ha ouvert la période COVID?
y a ello me tendría las traducciones, ¿no? ¿Quién o qué ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido? Y tengo que responderme la periode COVID. Y luego la otra pregunta sería, ¿qué ha abierto la periode COVID? Y la respuesta sería el campo a un ambiente de trabajo híbrido. Esto es lo que más, la prueba que más conocemos. ¿Quién está comiendo una manzana? Juan. ¿Qué está comiendo Juan? Una manzana. ¿Quién está comiendo una manzana? Mi tía favorita. ¿Qué está comiendo mi tía favorita? Una manzana. ¿Quién está comiendo una manzana? La señora de la que te hablé el otro día. ¿Qué está comiendo la señora de la que te hablé el otro día? Una manzana. Aquí. Y esta sería la cuarta prueba. Si la frase, aquí no le puse corchetes, pero si la frase yo la puedo reemplazar por un pronombre interrogativo, está aquí. Quiere decir que evidentemente estoy ante una frase, porque la puedo reemplazar. Vean cómo se parece mucho a la prueba de una sola palabra, solamente que aquí tiene que ver con la interrogación. Entonces estoy ante una frase. Y esto es importante porque la siguiente prueba se relaciona con esta. La 5, la frase puede funcionar como respuesta a una pregunta de contenido. Porque si yo pregunto, ¿qu'est-ce qui a ouvert les chambres a un environnement de travail hybride? Yo tengo que contestar la periode COVID. Y si yo pregunto, ¿qué ha ouvert la periode COVID? Yo tengo que contestar les chambres a un environnement de travail hybride. Es decir, la frase va a funcionar como respuesta a la pregunta en donde yo estoy sustituyendo esa frase por el pronombre interrogativo. Lo mismo ocurre con el segundo. Aquí estoy sustituyendo y la respuesta es ese constituyente. ¿Qué a ouvert la période COVID? Le champ en un environnement de travail hybride. Es decir, la frase funciona como la respuesta a la pregunta que planteamos en la prueba 4. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Son las 5 pruebas, entonces ya vimos las 5, no sé si tengan alguna pregunta con relación a esto. ¿Queda todo muy claro? Sí, profe. ¿Seguro? Valeria, Carol. Sí, profe, creo que sí. Ok. Y solamente para terminar, creo que es el último. Ajá. Considerar la frase es una unidad. Sabemos que una frase es una unidad porque si la frase puede reemplazar a una palabra que es por sí misma una unidad, entonces la frase también debe serlo. Es un poco lo que vimos al principio, de la presentación anterior y de esta. ¿Cómo sabemos que la frase es una unidad? Muy sencillo. La frase es una unidad porque está funcionando como una palabra sola que también funciona como una unidad. Si esa palabra sola está funcionando como el sujeto, por ejemplo, de esta oración, y nos damos cuenta que esta palabra puede sustituir a la frase, entonces si la frase es una unidad, perdón, si la palabra es una unidad, entonces la frase también está funcionando como una unidad sintáctica en este sentido. Y la frase no siempre es una unidad sintáctica continua. Esto está más difícil de entender. Yo creo que esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Empezamos con esto, porque sí es importante, se debe tener cuidado porque un grupo de palabras que forman una unidad semántica y sintáctica no forman en todas las lenguas una unidad contigua en cuanto al orden de palabras. Por ejemplo, la negación en francés, ne pas, es una frase adverbial, pero si se dan cuenta no aparecen juntas, sino que siempre aparecen separadas por una estructura de en medio. Lo mismo con el le y el la, ¿no? Yo le di a mi mamá un obsequio, le di a mi mamá. Entre le y el a siguen siendo elementos que introducen un objeto indirecto, pero siempre le metemos algo en medio. Y aunque funcionen como una unidad sintáctica,
no necesariamente quiere decir que tengan una contigüidad en términos de orden de palabras, es decir, no necesariamente se siguen unas a otras. Pero esto lo volvemos a retomar en la siguiente sesión. Solamente comentarles un poco la tarea que van a hacer. Todavía no hago el entregable, pero yo creo que al ratito, en un rato ya lo van a... Se muteó, profe. Voy, espérenme tantito, es que estoy buscando el ejercicio que él tenía aquí. Es en realidad bastante sencillo, esto sí se va a entregar, les digo, todavía no lo tengo activo, pero al ratito ya lo pongo. ¿Dónde está? Son oraciones muy simples, en el sentido de que no vamos a analizar un texto porque esto es más complicado, vamos a hacerlo primero con frases más sencillas. No, este no es. Va a ser este. Les digo, ya está todo, nada más es que lo suba. Vamos a analizar las siguientes oraciones para determinar constituyentes inmediatos y análisis sintáctico de los mismos si es que aplica, es decir, su composición en frases. Tenemos 4 oraciones en inglés y 3 oraciones en francés. En realidad solamente voy a necesitar que me entreguen 5. Ustedes pueden escoger 3 o 2. No 4 y 1, porque ahí ya me estaría en problemas. Pueden ser 3 y 2, ya sea que escojan 3 del inglés y 2 del francés, para más o menos equilibrar esto. Y se va a hacer ese análisis, ¿no? Hacer pruebas de constituyentes, las que acabamos de ver, que me digan, ah, mira, en esta frase yo puedo hacer con estas frases. Recuerden, para las oraciones solamente tenemos constituyentes inmediatos en términos de las pruebas que acabamos de ver. Pensemos en el ejemplo de Joe waited for the train. Yo sé que Joe, pues una frase, la puedo, por ejemplo, sustituir por he waited for the train. Puedo mover, aunque en inglés es más complicado, en inglés no permite mucho ese movimiento. Pero puedo preguntar, ¿quién esperó por el tren? Joe. Y ya ahí estoy haciendo las frases. Pero adentro no tengo que hacer ningún análisis sintáctico. Pero a lo mejor en la que sigue sí, porque tengo que preguntarme, ¿por quién o por qué esperaba a Joe? For the train. Y for the train es una frase sintáctica constituyente mayor, un constituyente de la oración, pero dentro tenemos una estructura de frase, porque esa es una frase prepositiva, pero como ustedes ya saben, dentro de esas frases prepositivas suele haber más cosas, ¿no? Entonces, si aplica, se hace el análisis sintáctico al interior. Ah, mira, pues aquí tenemos una frase nominal y luego adentro tenemos otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué se recomienda para hacer este ejercicio? Realizar primero el análisis de constituyentes, que es lo que acabamos de ver, con el fin de identificar los constituyentes mayores. Eso ya les va a dar un avance. ¿Quién espera por el tren? Joe. Ya sé que ese es un constituyente mayor. ¿Por qué espera Joe? For the train. Ya tengo 2 constituyentes inmediatos. Esta frase ya no se vale hacerla porque ya más o menos la hice aquí. Entonces, ya tenemos 2 constituyentes mayores. Analizar en un segundo momento la composición en frases de cada uno de los constituyentes. Ah, mira, pues este constituyente tiene frases adentro. Entonces voy a hacer el análisis. Ah, pues aquí no solamente tengo una frase prepositiva, sino que además tengo una frase nominal. ¿Sí? Entonces me van a listar las pruebas para cada una de las palabras. Por ejemplo, ponen yo es una frase y por tanto estas son mis pruebas, bla, bla, bla. For the train es otra frase y por tanto estas son mis pruebas. Y ya analicé ahí los constituyentes y luego en los que correspondan hacer el análisis interno de esas palabras, de esas frases, perdón. ¿Sí me expliqué?
Sí, profe. Les digo, son oraciones muy sencillas, entonces en realidad no creo que tengan mayores dificultades, pero ya lo veremos cuando lo revisemos. Entonces, lo subo al rato, les aviso cuando ya esté puesto, a lo mejor igual cambio esta oración, y les digo, solamente me tendrían que hacer 5, ustedes escogen 3 y 2, dependiendo de cómo se sientan con el idioma, y hacer eso, análisis de constituyentes, luego hacer el análisis de frases y utilizar corchetes para determinar constituyentes mayores y las frases que los componen si es que aplica. ¿Sí? Ok, maestro, gracias. ¿Otra cosa? ¿No? Ya las dejo porque ya es bien tarde y no sé si tengan la clase. Ok, entonces les aviso cuando ya esté el entregable y nos vemos esto sería para el viernes de las, bueno, es que no lo sé. Tal vez lo comencemos a revisar el martes. Yo creo que sí va a ser para el martes, no, estamos a martes, para el viernes, perdón, para el viernes de esta semana, porque lo tenemos que comenzar a revisar. O igual, ¿ustedes creen que lo puedan tener para el martes? Para el martes, para el viernes. Bueno. Yo creo que sí, pero el viernes, ¿a qué hora? Ah, sí, es que tendría que ser antes. No, entonces yo creo que lo vamos a dejar para el martes y vemos la siguiente presentación. Repasamos esta, comenzamos la que sigue y lo revisamos el martes. Entonces yo creo que se los dejo para el martes, ¿vale? Para el martes de la semana que entra. Ok, profe, gracias. Nos vemos entonces el viernes. Cuídense. Hasta luego. Bye. También que estén bien. Nos vemos.